Hasta ahora solamente vimos circuitos con fuentes de tensión, con tensión constante, que entregan corriente continua. No hablamos de corriente alterna. Sin embargo, en nuestras casas lo que recibimos del proveedor de energía eléctrica es corriente alterna. Todo lo concerniente a cómo se genera la electricidad, cómo se distribuye, qué es la trifásica, todas esas cosas son para ingeniería eléctrica. Nosotros vamos a ver un pequeño resumen de una diapositiva porque el objetivo final es que aprendamos a convertir de corriente alterna a corriente continua. También se puede convertir de corriente continua a corriente alterna con un inverter, pero eso lo vamos a dejar fuera de esta materia, ya que tiene aplicaciones específicas que a nosotros por ahora no nos importan. Pero sí nos importa saber cómo pasamos de la corriente alterna que nos entrega el proveedor a la corriente continua que necesitamos para implementar en nuestros circuitos. En el mundo real, obviamente la corriente se distribuye a través de cables, a través de conductores, y estos conductores no son ideales. La sección y el largo de los conductores afectan a la circulación de corriente. Hasta ahora no hablamos de potencia, pero bueno, la potencia la podemos definir como el producto entre la corriente y la tensión. P es igual a I por B. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, generalmente se nos especifica cuál es la potencia que consume. Por ejemplo, una tostadora probablemente consuma 800 watts o 1000 watts o hasta quizás 2000 watts. Un caloventor seguro va a consumir 2000 watts. Una heladera quizás consuma 150 watts. Y después otros dispositivos más pequeños no consuman ni 10 watts. Tomemos una potencia cualquiera dada, por ejemplo 100 watts. La corriente depende del valor de la tensión y viceversa, esto ya lo sabemos por la ley de Ohm. Si tenemos una lámpara de 100 watts, esto va a requerir una corriente aproximada de 900 mA si la conectamos a una fuente de alimentación de 110 volts. Ahora, esa misma lámpara de 100 watts, si yo la conecto a 220 volts, entonces va a circular una corriente de 450 mA. Circula menos corriente porque lo que se tiene que mantener es esta relación de potencia. Si la potencia es I por B y yo aumento la tensión, entonces sí o sí tiene que bajar la corriente. Eso básicamente quiere decir que si nosotros tenemos que transmitir energía eléctrica y la hacemos a altos valores de tensión, vamos a requerir menor corriente. Y requerir menor corriente quiere decir que la sección de los cables puede ser más chica. O sea, podemos usar cables que tengan un diámetro menor si bajamos la resistencia, si bajamos la corriente, aumentando el nivel de tensión. Allá por los finales del siglo XIX apareció la empresa de Westinghouse, que había contratado a Tesla, y la empresa de Edison, en donde una decía que en la red de distribución eléctrica se tenía que distribuir con corriente continua y Westinghouse decía que no, que se tenía que distribuir con corriente alterna. Hoy ya sabemos que eso lo ganó Westinghouse, se transmite por corriente alterna, pero el secreto de eso es que están los dispositivos conocidos como transformadores. Un transformador, acá tenemos uno que se llama T1 y otro que tenemos acá que se llama T2, permite elevar o reducir el nivel de tensión siempre y cuando estemos trabajando con corriente alterna. Son básicamente dos bobinas unidas por un núcleo generalmente de hierro y lo que permite es que la relación entre las bobinas eleve o reduzca el nivel de tensión. Por ejemplo, si en T2 tengo más vueltas en el circuito primario que en el secundario, vamos a suponer que tengo el doble de vueltas en el primario y la mitad en el secundario, bueno, vamos a reducir el nivel de tensión o viceversa. La forma en la cual llega la energía a nuestras casas suele ser una central generadora, esto puede ser una central nuclear o una central térmica donde se queme combustible o lo que sea. Va a generar valores de tensión de 3 a 36 kilovolts. Va a haber un transformador, una estación elevadora, más de un transformador, ¿no? Pero va a haber toda una estación elevadora construida a bases de transformadores. Esto va a elevar la tensión a el nivel de tensión de transporte, son 110 o 380 kilovolts, ¿sí? Altísimo. Esto es lo que nosotros vemos por la ruta con esas torres de distribución, con los tres cables. Esos son los niveles de tensión que se transportan en la red de transporte. Luego llegan a una subestación, que nos enteramos cuando se prende fuego una y nos quedamos sin luz en casa, que va a bajar la tensión de 110 kilovolts a valores más cercanos a los 25 o bueno, 130 en el caso que bajemos de 380. Y eso va a ir a una estación de distribución. La estación de distribución va a bajar a una distribución de tensión de media
Y esto sí ya es algo que puede llegar a entrar a una fábrica o por ejemplo en la Universidad de La Matanza ingresa la red de media tensión y existe un transformador de media tensión que baja a la tensión normal de 220 volts. Esos transformadores esos transformadores que bajan de media a baja tensión, también los vemos en la calle a veces y son los que convierten de 3 a 30 kilovolts a 110 o 220 dependiendo del país en el que vivamos. En Argentina usamos 220 volts, en Estados Unidos usan 110 volts. Aunque esto es relativo porque en Estados Unidos en realidad baja un neutro con dos vivos, entonces se pueden obtener 220 volts, pero de vuelta, eso es para la parte de ingeniería eléctrica. Nosotros estamos estudiando informática, así que vamos a dar esto en una sola diapositiva y lo único que nos tiene que quedar en claro es que a nuestra casa, a nuestro hogar o a nuestro trabajo va a llegar una tensión alterna y en Argentina esos son 220 volts. Ahora, esos 220 volts son un poco mentirosos, porque si nosotros los midiésemos con algún instrumento, vamos a ver que no son 220 volts, sino que son más cercanos a los 311 volts. El valor de 220 volts es un promedio que se toma, el root mean square, es un promedio con la raíz cuadrada, y es el valor que nosotros representamos normalmente. En Argentina decimos que la red de alimentación distribuye 220 volts a 50 Hz, o sea que 50 veces por segundo va a estar oscilando esta senoidal, esta tensión en alterna. Si queremos pasar de RMS a PIC y viceversa, bueno, acá tenemos planteada la relación, es bastante sencilla de encontrar. Ahora, 220 volts son valores de tensión bastante altos, sobre todo para circuitos con los cuales nosotros podemos trabajar arriba de una mesa. Esos circuitos suelen trabajar a 12 volts o 9 volts o hoy en día más comúnmente 5 volts, que es lo que entrega un puerto USB. Acá en el gráfico vamos a representar una fuente de alimentación, pero esta fuente de alimentación ya no es de continua, como las que nosotros habíamos visto, sino que ahora es de alterna y eso lo representamos con esta senoidal que está acá. Entonces tenemos 220 volts a 50 Hz. Y bueno, obviamente positivo o negativo no tiene mucha diferencia, lo que tenemos es fase y neutro. Y como dijimos, si ponemos un transformador en donde hay una relación de vueltas entre el primario y el secundario, estos 220 volts que ingresan por el primario del transformador se pueden reducir a valores más normales con los cuales nosotros trabajamos, por ejemplo 12 volts o 9 volts. Habrá que encontrar la relación de vuelta correspondiente para el nivel de tensión que queramos, pero esta resistencia que tenemos conectada al secundario del transformador no va a estar a 220 volts, sino que va a estar a, por ejemplo, 12 o 9 volts. Podemos hacer la simulación de esto en el CUX y bueno, básicamente tenemos la fuente de tensión alterna, 220 volts con unos ciclos de 50 Hz. Lo hacemos pasar por el primario de un transformador, la relación de vueltas es de 18 en este caso, y tenemos una resistencia conectado en el circuito secundario, ¿sí? En el secundario del transformador. Para poder simularlo en CUX y poderlo ver todo en el mismo gráfico, a esto lo conectamos a masa y a esto lo conectamos a masa. Pero ojo, esta segunda conexión lo que está diciendo es que acá hay un cable que une el primario y el secundario del transformador. Y eso porque son la misma masa. Y eso no lo hagan porque es un terrible cortocircuito. Esto es únicamente para la simulación para poder ver los valores de tensión. En una fuente normal no tenemos esta conexión al negativo del lado secundario. Es únicamente para la simulación. Lo que vemos en el gráfico en azul es la tensión de entrada y la tensión de entrada llega, en este caso estamos representando los 220 volts como si fueran el pico, pero está bien, es solamente para este ejemplo. Llega hasta 220 volts, empieza a bajar hasta que llega a cero. Cuando llega a cero empieza a circular en el sentido contrario, ¿sí? Es como si saliera por el negativo, no hay positivo y negativo, pero es como si la corriente circulara en el sentido contrario, por eso es corriente alterna. Y lo que vamos a tener es que el valor de tensión medido contra el cero ahora va a ser negativo. Vamos a tener menos 220. Hasta que de vuelta vuelva a cero y vuelva a ejecutar este ciclo. Y este ciclo lo va a hacer 50 veces por segundo. En rojo lo que estamos representando es la salida, o sea, es el valor que tenemos del lado del secundario del transformador. Y vemos que tiene la misma forma senoidal,
pero que los valores son mucho más chicos. Esto va a llegar a 10-12 volts y va a bajar a menos 10, menos 12 volts. ¿Sí? Entonces acá vemos que están en misma fase, tienen la misma forma, tienen la misma polaridad en cada caso, pero lo que cambia es la amplitud, lo que cambia es a qué valor de tensión llega uno y a qué valor de tensión llega otro. Y lo único que tenemos acá de por medio es el transformador. Modifiquemos el circuito anterior y pongamos un diodo en el circuito secundario. ¿Sí? Ponemos un diodo en el circuito secundario. Y lo que vamos a hacer es que únicamente circule corriente en el secundario del transformador cuando estemos en el semiciclo positivo. El ánodo del diodo está positivo y el cátodo está en negativo. Entonces, cuando la corriente circula en este sentido, va a circular, pero cuando la corriente circula en este sentido, no va a circular corriente, el diodo se va a encargar de frenarlo. Entonces vamos a tener únicamente los semiciclos positivos y no los negativos. Como una imagen vale más que 1000 palabras, veámoslo en Cooks. En Cooks ahora tenemos el mismo circuito que teníamos antes, pero le agregamos un diodo. Y ahora lo que tenemos es la tensión de entrada, que ya dijimos que iba desde hasta más 220 y hasta menos 220, pero fijémonos que en la misma fase tenemos la tensión de salida y la tensión de salida llega a, bueno, en este caso son 11 o 12 volts, pero únicamente cuando estamos en el semiciclo positivo de la señal de entrada. En el semiciclo negativo de la señal de entrada no tenemos tensión, está en cero porque el diodo está evitando la circulación de corriente. Entonces lo que hacemos es generamos esta onda rectificada a la cual llamamos media onda rectificada. Notemos que el ancho, ¿sí?, de cada uno de estos picos no es exactamente igual que el de arriba, y eso tiene que ver con que tiene que circular una determinada tensión mínima sobre el diodo que va a caer, y bueno, eso lo representamos haciendo que esta separación sea más angosta. Vamos a mejorar un poco el circuito que teníamos anteriormente con un diodo, y ahora vamos a utilizar 4 diodos en una configuración que se conoce como puente de diodos, y lo que nos va a permitir es rectificar la onda completa. O sea, no solamente que rectifique en el semiciclo positivo, sino que rectifique también en el semiciclo negativo. Pensemos lo siguiente: si la tensión circula en este sentido y vuelve en este sentido que está acá abajo por el secundario del transformador, entonces este diodo va a conducir. Cuando este diodo conduzca, la corriente va a circular por la resistencia y luego va a ingresar a este nodo que está acá, y acá tenemos que puede tomar el camino de la izquierda, el cual no va a tomar, ya que si toma el camino de la izquierda va a volver al nodo que ya pasó, ya que no sería un circuito cerrado, pero vemos que está polarizado en directa para salir por este diodo que está a la derecha, y cuando sale por este diodo que está a la derecha puede retornar, y vemos que efectivamente siguiendo ese camino tenemos un circuito cerrado. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente circula en el sentido inverso? O sea, cuando sale por acá y entra por acá arriba. En ese caso lo que tenemos es que ingresa la corriente a este nodo. Acá tiene un diodo que está en inversa, así que no va a circular la corriente por ahí, pero encuentra un diodo polarizado en directa y llega hasta acá. Luego, en este punto, no puede seguir a la izquierda porque encuentra un diodo que está polarizado en inversa, así que no le queda otro camino que pasar por la resistencia. Y cuando pasa por la resistencia, vuelve a este nodo que está acá. Y acá lo que puede hacer es, a la derecha, por más que esté polarizado en directo, no puede pasar porque vuelve a circular por un punto por el cual ya pasó. Así que lo único que le queda es, por este otro diodo que está polarizado en directa, volver acá. Y cuando vuelve acá, lo mismo. Si toma el camino de la derecha, si bien está polarizado en directa, vuelve a un nodo que ya pasó, lo único que le queda es volver al terminal del secundario del transformador. Con ese puente de diodos lo que estamos haciendo es rectificar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Si lo simulamos en Cooks, vemos que acá tenemos el símbolo de puente de diodos, ¿sí? Está todo representado dentro de ese rombo que está ahí adentro. Tenemos los puntos para conectar al secundario del transformador y lo que sería el positivo y el negativo. Y vemos que la señal de entrada sigue siendo la alterna a 220, pero la señal de salida ahora lo que tenemos es estar rectificada en onda completa. Vamos a estar generando estos picos cada vez que tengamos alguno de los dos semiciclos de la tensión de entrada. Ahora, esta salida todavía no es corriente continua. Recuerden que el objetivo de esto es convertir de alterna a continua.
Y no tenemos una corriente continua todavía. Lo que tenemos es una alterna que no tiene parte negativa, ¿sí? Es toda positiva, pero sigue siendo alterna. Vamos a agregar un elemento que hasta ahora no vimos, que es un capacitor, y lo vamos a poner de esta forma conectado en la salida del puente de diodos. Todo el estudio de cómo funciona un capacitor se va a ver en física 2. Ahora lo único que vamos a decir del capacitor es que cuando el capacitor se encuentra descargado y le aplicamos una diferencia de potencial, se va a empezar a cargar, va a empezar a juntar cargas en, en sus dos terminales, carga positiva y carga negativa. Si la diferencia de potencial baja, esas cargas se van a introducir de vuelta al circuito. Y entonces nos va a aportar diferencia de potencial. Para estudiar cómo funciona un capacitor hay que plantear ecuaciones diferenciales y un montón de cosas que no nos interesa dar en esta materia. Así que por ahora nos tienen que creer que lo que hace es almacena cargas hasta un punto y después las entrega cuando cae la tensión. Veámoslo en el gráfico, que es un poco más sencillo de entender. Agregamos un capacitor bastante grande en este caso de acá. Y lo que vamos a tener es que a la salida, esto ya sí se parece más a una tensión continua. No es 100% una tensión continua porque tiene unas pequeñas oscilaciones. A estas oscilaciones las llamamos tensión de Ripple, pero se acerca bastante más a una continua. Y lo que está pasando es lo siguiente. En el semiciclo positivo, el capacitor se va a estar cargando y cuando la tensión baje, la tensión de entrada sigue bajando, pero el capacitor se empieza a descargar. Y al descargarse el capacitor va a tratar de mantener el nivel de tensión original que tenía. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el momento donde la tensión vuelve a estar en su pico más alto. Acá recordamos que si lo vemos después del puente de diodos, lo que tenemos acá es este circuito, esta señal que mal estoy dibujando acá. Entonces, entre pico y pico, lo que va a pasar es que el capacitor va a tratar de mantener el nivel de tensión lo mejor que pueda según la cantidad de cargas que almacenó. Y vamos a lograr que la tensión se mantenga estable entre pico y pico lo más que pueda almacenar de carga el capacitor. Ahora, todavía podemos mejorar este circuito para tratar de que esto se parezca a una salida de corriente continua sin tener esas pequeñas ondulaciones. Existe más de una técnica de regular la tensión. Una de las primeras que aparecieron son los reguladores lineales. Estos están construidos a base de semiconductores. Un ejemplo es el circuito 7805, un circuito de tres patas, en donde vamos a tener un ingreso de tensión que tiene que ser más alto que el de la salida de tensión y tenemos la conexión a masa. Entonces, por ejemplo, si acá nos están entrando 12 volts de esa corriente continua con tensión de Ripple, acá vamos a tener una salida de 5 volts que va a salir bastante estable, regularizada. Así como está el 7805, está el 7809 que va a generar una salida de 9 volts, el 7812 que va a generar una salida de 12 volts y existen otros como el LM317 en donde por medio de una resistencia nosotros podemos programar de cierta forma, o sea, podemos indicarle cuál es el nivel de tensión continua que queramos que tenga la salida de este circuito. La forma en la cual esto regulariza la tensión es disipando calor. Por eso siempre que lo encontremos en un circuito vamos a encontrar que tiene un disipador de aluminio o de cobre, ya que este circuito va a calentar mucho porque a través del efecto Joule va a estar bajando la tensión de entrada hasta el nivel que queramos de tensión de salida. Mientras más alta sea la tensión de entrada, si le ponemos 24 volts a la entrada, más va a calentar porque más va a tener que perder en diferencia de potencial para regular cuál es la salida. Estos circuitos, como disipan calor, son totalmente ineficientes, pero para corrientes muy chicas, donde no tengamos que manejar corrientes muy grandes, entonces son prácticos ya que son muy sencillos de implementar en cualquier circuito. Ya en el último gráfico vemos que agregamos un regulador, esto es como si fuese un 7805, nada más que de otro fabricante. Fíjense que está la salida del capacitor, que es el que entregaba esa tensión de Ripple originalmente, y la tensión que tenemos a la salida, fíjense que son 5 volts y esto es totalmente estable, esto es una corriente continua de tensión constante, así que estos circuitos son muy útiles.
El problema que tenemos es que dependiendo de la carga que le pongamos, van a calentar más o van a calentar menos y también depende del valor de tensión de entrada que tengan. Si, si desarmamos algún transformador que tengamos en casa, vamos a ver que probablemente encontremos el puente de diodo, los capacitores y algún regulador lineal si es que la fuente está fabricada con un transformador. Ahora, si desarmamos una fuente de una computadora o una fuente de una laptop, no nos vamos a encontrar tan sencillamente con el circuito que vimos anteriormente de un capacitor, un regulador lineal y un transformador. Nos vamos a encontrar con bastante más electrónica, con bastante más componentes. Otra técnica de pasar de alterna a continua es implementar una fuente de alimentación switching. Switching viene de inglés de intercambiar, digamos, el encendido, encender y apagar, encender y apagar. El problema que tienen las fuentes que veníamos viendo hasta ahora con transformador y regulador lineal es que la corriente de salida que nos entregue, 1 amperes, 2 amperes, 3 amperes, depende directamente casi del tamaño del transformador. Después los componentes extras tienen que estar bien seleccionados, pero básicamente depende del tamaño del transformador. Para corrientes grandes se necesita un transformador con más vueltas y eso lo hace más costoso y más pesado. La fuente switching lo que permite es usar un ciclo realimentado y va a regular la tensión de una manera más eficiente. Es distinto a lo que venimos viendo, pero tampoco es tan complicado de entender. Vamos a hacer un repaso muy general de cómo funciona. Tenemos la tensión alterna que ingresa por acá ingresarían los 220. Después tenemos un circuito de protección, un varistor que detecta que hay una alta tensión y quema este fusible que está acá en el caso de que eso ocurra. Así que estos lo podemos ignorar, son circuitos que están de protección. Lo primero que encontramos sin transformador es el puente de diodos. Así que este puente de diodos nos va a generar una tensión, pero en vez de estar del lado del secundario del transformador, acá está directamente conectado al primario, así que nos va a generar una tensión de rectificación de onda completa al nivel de entrada, por ejemplo a los 220. Luego nos encontramos con el capacitor, así que con esto lo que vamos a hacer es vamos a generar la tensión de Ripple y a partir de acá entramos ahora sí a un transformador, pero este transformador, la relación de vueltas que tiene es de 1 a 1. Esto no va a bajar la tensión ni subir la tensión, sino que está únicamente para aislar el circuito de los 220 con el circuito de la corriente continua. Y lo que tenemos es un circuito integrado, este circuito integrado TNI 267, que pueden buscar la hoja de datos si les interesa, que lo que va a hacer es, va a regular cuál es la tensión de salida. La forma en la que hace eso escapa a lo que vamos a ver en esta materia, pero lo que tenemos que pensar es que funciona de esta forma. Ve cuál es la tensión de entrada y mediante un circuito realimentado a través de este optacoplador que está acá, de vuelta esto está para que esté aislado eléctricamente la parte de baja tensión contra la parte de alta tensión, pero esto que está acá es una indicación que le dice a este circuito integrado cuál es la tensión que está saliendo hacia afuera. Entonces, ¿qué va a hacer el regulador este que va a estar acá? Va a encender y apagar la corriente que ingresa al transformador de forma tal de que cuando eso se integre a la salida, el nivel de tensión sea menor. Pensemos lo siguiente, si tenemos 220 volts todo el tiempo y lo que hacemos es prendemos y apagamos, prendemos y apagamos, prendemos y apagamos a una velocidad muy alta y estamos la mitad del tiempo prendiendo y la mitad del tiempo apagando. Lo que vamos a lograr es que acá a la salida, si acá teníamos 220 volts, a la salida vamos a tener 110 volts. Y cambiando el porcentaje del tiempo que está encendido y que está apagado, a eso lo vamos a conocer como modulación por ancho de pulso, lo que vamos a hacer es vamos a bajar cuál es el nivel de salida que tenemos acá a la tensión. Eso requiere una electrónica compleja que está adentro de este circuito integrado, pero esto brinda una gran ventaja que tienen las fuentes switching contra las fuentes lineales comunes. Primero es que no requieren un transformador demasiado grande para manejar grandes volúmenes de corriente. Pero segundo es que esta tensión de entrada, dado que nosotros vamos a estar midiendo cuál es el valor que produce a la salida y dinámicamente se va a estar ajustando la fuente switching para producir un valor fijo de salida, por ejemplo 5 volts, acá no importa si entran 110 volts o si entran 220 volts, porque como el circuito va a estar midiendo dinámicamente que a la salida tiene que tener 5, y lo va a estar midiendo por este lazo realimentado, si por acá entran 110 o entran 120 es lo mismo, porque el circuito lo que va a hacer es, va a cambiar la frecuencia del PWM, va a cambiar cada cuánto enciende y apaga para lograr los 5 volts. Entonces esto nos permite fabricar
fuentes de alimentación que las podemos enchufar prácticamente en cualquier parte del mundo, ya que sea la tensión de 110 o sea la tensión de 220, es lo mismo, la fuente switching se va a encargar de rectificar al valor correcto siempre. Esto hace que sean las fuentes hoy en día más utilizadas. Esta es una materia totalmente práctica, así que todo lo que acabamos de ver de fuentes es a título informativo para que ustedes conozcan la diferencia entre una fuente lineal y una fuente switching y para que entiendan cómo se convierte la tensión alterna a tensión continua, a corriente continua. Ahora, esto que vamos a ver sí nos interesa que lo sepan porque lo van a tener que usar en su vida cotidiana. Cuando tomamos una fuente, tenemos que tomarnos el trabajo de leer la etiqueta, ya que en la etiqueta de la fuente va a aparecer información que es muy útil que describe cuál es el funcionamiento de esa fuente en particular. Generalmente las fuentes suelen tener este conector. A este conector se lo llama barrel plug o plug de barril. A la parte de afuera se lo suele llamar sleeve o manga y la parte interior se conoce como tip o punta. Así que tenemos punta y manga en este conector tipo plug. Las fuentes tienen que indicar cuál es la polaridad que tiene, porque si estamos trabajando con corriente continua, vamos a tener un positivo, vamos a tener un negativo. Entonces, suelen utilizar estos dos símbolos que están acá para indicar cuál es la polaridad. Si la polaridad positiva, o sea, el positivo está en el tip, está en el centro, suele utilizarse este gráfico que indica que el positivo está en el centro y que el negativo está, digamos, en la periferia, está en el sleeve, en la manga. En caso contrario, si el negativo está en el centro, se utiliza este símbolo que indica que el negativo está en el centro y que el positivo está alrededor. Dependiendo de la fuente que tengan, algunas permiten cambiar cuál es la polaridad que tiene. Luego, para indicar algo en corriente alterna, se utiliza este símbolo, que es el símbolo de la corriente alterna. Y para indicar corriente continua, se utiliza este símbolo, que es el de la corriente continua. Entonces, veamos una que tenemos acá de ejemplo. En esta fuente tenemos un input, una entrada, que puede variar desde los 100 volts hasta los 240 volts. Así que, obviamente, muy probablemente una fuente switching. Y la tensión esta es alterna, por eso tenemos ese simbolito que está ahí. O sea que acá ingresa una alterna desde 100 volts hasta 240 volts. Indica también cuál es la frecuencia a la que puede operar, 50 o 60 Hz. Y indica cuál es la corriente de entrada. En esta entrada, en este caso son 800 mA. Y luego tenemos la salida. Y decimos que la salida es de 12 volts corriente continua, porque tenemos el símbolo de la corriente continua, y que la corriente de salida máxima que le podemos sacar son 2000 mA, o sea, 2 amperes. Si excedemos los 2 amperes, pueden pasar dos cosas: que la fuente se proteja y nos corte la tensión, es lo más probable en una fuente switching, porque son de vuelta fuentes que tienen inteligencia, tienen un circuito integrado que detecta que estamos tratando de sacarle más corriente que la que puede entregar y directamente se va a apagar. Y después lo que tenemos es la representación de la polaridad. En este caso tenemos positivo al centro, lo tenemos ahí con el dibujito. El resto de los símbolos que están acá son certificaciones y distintos símbolos que representan cosas que en esta materia no nos interesan. Sí les va a interesar si algún día tienen que hacer una importación de fuentes o algo por el estilo. La gente de aduana ve estas cosas para ver quién certificó la fuente, así que es importante si van a trabajar en importar fuentes. Pero si no, para una fuente común lo que generalmente nos va a importar a nosotros es la tensión de entrada, la tensión de salida, las corrientes y la polaridad. En la diapositiva tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, tenemos una fuente de PC que también es switching, una fuente de 650 watts. Y sabemos que pueden entrar desde 100 a 240 volts, desde 10 a 5 amperes, dependiendo obviamente de la tensión. 10 amperes si estamos a 100 volts, 5 amperes si estamos a 240. La potencia debería ser siempre la misma. Y lo que tenemos como salida son salidas en más 3,3, más 5, más 12. Y las fuentes de PC generalmente tienen menos 12 negativo, que se utiliza también dentro de las computadoras, creo que en los discos rígidos. Una pista que nos puede servir para darnos cuenta que una fuente no es switching es, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá. En esta imagen tenemos una entrada y la entrada es en este caso 120 volts AC, eso quiere decir en corriente continua, y la salida es de 12 volts DC, o sea, en corriente directa,
Y dado que esto no soporta un rango de entradas de 100 volts a 240 volts, casi que podemos asumir que esta fuente no es switching. Igual la única forma de darse cuenta es abrirla y fijarse cuál es el diseño de la fuente. Aunque generalmente cuando tienen una entrada que está en una tensión específica, suele no ser una fuente switching.